Un cordial saludo amigos de YouTube. En este video vamos a hablar acerca de los números primos. Y vamos a empezar con la definición de que los números primos son aquellos números enteros mayores a 0 que cumplen con la definición de que son solamente divisibles por 1 y por sí mismos. Acá podemos ver en pantalla la definición de que el número sea mayor que 0 y tenemos los primeros números primos, que son el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17, etc. El 1 por convención nada más no pertenece a los números primos, ¿sí? ¿Y qué queremos decir con esto de que sean divisibles por 1 o por sí mismos? Por ejemplo, tomemos el número 7. Los únicos divisores para el número 7 son el 1. Si yo divido 7 dividido 1 me va a dar 7. Y si yo divido 7 por sí mismo me va a dar 1. No voy a encontrar ningún otro número al que pueda dividir al 7 y que me dé un número entero. Decimos que cuando un número es primo, tiene la propiedad de primalidad, ¿sí? Es decir, que el número 2, el número 3, el número 5, 7, etc. Todos ellos, al ser números primos, tienen la propiedad de primalidad. Otra definición de los números primos es que son aquellos números enteros que solamente pueden ser factorizados u obtenidos multiplicando el número 1 y sí mismo, ¿sí? Por ejemplo, el 7 únicamente va a ser igual a 1 por 7. El 13 va a ser igual a 1 por 13. Es decir, que solamente pueden ser factorizados por 1 y por sí mismos. Y esta es una diferencia con el resto de los números enteros. Con lo cual vamos a decir que aquellos números que no son primos son números compuestos. Por ejemplo, el 4, el 6, el 8, el 9, 10, etc. Existen infinitos números primos e infinitos números compuestos. Y bien, ¿y los números compuestos por qué son compuestos? Porque pueden obtenerse a través de factorización de números primos. ¿Qué quiero decir con esto? Que por ejemplo, el 4 lo puedo calcular como 2 por 2. El 6 lo puedo calcular como 3 por 2. Es decir, que todos los números compuestos, repito, pueden ser obtenidos a través de los números primos. Por lo cual, los números compuestos son divisibles por el 1. Por ejemplo, vamos a tomar el 4, que es divisible por el 1, el 4, y hay otro número que es el 2. El 6, tomamos un número más grande, por ejemplo el 16, es divisible por el 1, el 16 por sí mismo, el 2, el 4, ¿sí? El 8, es decir que aparte del 1 y sí mismo, tenemos tres números más por los que puede ser dividido. A su vez, el 4, acordate, puede ser dividido por 2, que es un número primo, y el 8 también puede ser dividido por 2, por 1 y por sí mismo. Por eso son números compuestos, porque se componen mediante los números de números primos, de factorización de números primos, ¿sí? Al 16 yo lo puedo descomponer, por ejemplo, en 4 por 4, o si querés 2 por 2 por 2 por 2, ¿sí? Y así
los voy a poder descomponer a todos los números compuestos. Para ir cerrando, me gustaría aclarar nomás de dónde viene el término de números primos. Y digamos que primos es una palabra que deriva del griego protos, que significa o vendría a ser como primeros. Y es porque a partir de ellos puede generarse el resto de todos los números enteros, ¿sí? Desde el 4, el 6 hasta el número que a vos se te ocurra puede ser generado por los números primos. Cabe aclarar que los números primos grandes, por ejemplo acá vamos a verlo con el 13 nomás, que es un número chico, puede ser generado a partir de la multiplicación del 1 y del 13, o del 1 y de sí mismo. El resto de los números, los compuestos, son generados a partir de los números primos. Son primos entonces porque son los primeros que están. El resto se generan a partir de ellos. Si bien los números primos fueron descubiertos hace añares, miles de años, hablamos de la antigüedad, en el día de hoy no se descubrió su utilidad verdadera hasta no hace mucho tiempo. Y un ejemplo así cortito que me gustaría dar es que cuando vos te estás conectando con una página segura como Hotmail, Gmail o cualquier página que te exija un protocolo seguro, se usa para eso números primos, factorización de números primos. Así que fíjate cómo está tan metido en nuestra vida cotidiana que ni cuenta nos damos. Es decir, que los números primos se usan en lo que es el estudio de envío de mensajes seguros, que se llama criptografía. La criptografía estudia cómo mandar mensajes de una forma segura. Y la base de la criptografía es el estudio de los números primos. Es una cosa que solamente quería agregar al final. Y bueno, espero que el video te haya gustado y nos vemos en la próxima. Chao.